Hoy, casi todo lo que hacemos deja una huella. Fotos de check-in, reseñas en mapas, carreteras nuevas que atraviesan el bosque, trazos de luz visibles desde los satélites. Viajamos para que el mundo sepa que estuvimos allí. Pero en lo más profundo de la Amazonia hay comunidades que han elegido el camino contrario. Viven intentando no ser vistas. No construyen grandes aldeas, no dejan estructuras pensadas para durar para siempre. No intentan grabar su nombre en ninguna parte. Para ellas, la forma más segura de sobrevivir no es conquistar la naturaleza, sino aprender a hacerse pequeñas, ligeras, y a vivir casi sin dejar cicatrices sobre el bosque que la sostiene. En este video, no vamos a mirar la Amazonia como un lugar virgen que espera ser descubierto. Vamos a encontrarnos con 7 comunidades que viven aquí, ahora mismo, y cada una es una estrategia distinta de supervivencia. Y la pregunta de fondo no es solo ¿cómo sobreviven en la selva más extensa y exigente del planeta?, sino también ¿qué nos dicen sus formas de vivir sobre la manera en que nosotros nos movemos y dejamos huella en este planeta? 2. Introducción y tesis. En los mapas, la Amazonía suele aparecer como una gran mancha verde, un vacío entre ciudades, carreteras y zonas industriales. Desde lejos puede parecer un lugar silencioso, anónimo, solo árboles, agua y nubes. Pero por dentro, la historia es muy distinta. Aquí hay comunidades que han vivido muchas generaciones, leyendo el olor de la tierra, el pulso del agua, la dirección del viento, como nosotros leemos un mapa de tráfico o una tabla de precios de vuelos. Lo que comparten no es atraso, ni una negativa romántica al progreso. Lo que comparten es algo más incómodo. Conocen muy bien el precio que se paga cada vez que el mundo exterior avanza demasiado rápido hacia su territorio. En este viaje vamos a recorrer 7 estrategias de supervivencia de 7 pueblos amazónicos, desde mantener la distancia como sistema inmunológico, hasta moverse sin parar para que la tierra no se agote, pasando por tratar al bosque como una farmacia viva, limitarse a sí mismos para que el sistema no se rompa, defender el territorio como un acto político, mantener la mente ligera para poder vivir en un presente inestable y, por último, la más extrema, sobrevivir casi desapareciendo. Cada estrategia es una respuesta a una pregunta difícil: ¿cómo seguir existiendo sin destruir el lugar donde vives, ni los lugares por los que solo pasas? La distancia como sistema inmunológico. Imagina que intentas avanzar por un bosque donde el sendero parece borrarse solo después de cada lluvia. La hierba alta, las lianas, la falta de caminos claros te obligan a medir cada paso, a comprobar cada raíz resbaladiza. Ese es parte del territorio donde vive el pueblo Zo'é. Desde arriba, casi no se ve nada. No hay grandes aldeas, no hay plazas abiertas, solo copas de árboles una detrás de otra. Los Zo'é no levantan aldeas pensadas para ser permanentes. Sus casas son ligeras, abiertas, hechas con materiales que el propio bosque renueva, y también está previsto que el bosque pueda reclamarlos cuando haga falta. No hay muros gruesos ni cimientos de hormigón. Todo está diseñado para no quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar. Su estrategia de supervivencia, en apariencia simple, consiste en mantener la distancia con el mundo de fuera. Pero detrás hay una memoria muy pesada. Cada contacto brusco con forasteros, misiones religiosas, expediciones, gente que llega trayendo civilización, ha venido acompañado de cosas invisibles para las que su cuerpo no estaba preparado. Gripe, sarampión, infecciones respiratorias que para nosotros son comunes. Esos encuentros, aparentemente inocentes, dejaron muertos, epidemias rápidas en comunidades indefensas previas. Y esa memoria no solo está en informes o archivos, está en los relatos que los mayores cuentan a los niños, en las decisiones colectivas que dicen no vamos a dejar que eso se repita. Por eso, para los Zo'é, la distancia no es un capricho ni una nostalgia por el pasado, es una capa de protección. El bosque alrededor no es solo hogar, es un sistema inmunológico ampliado,
oculta, ralentiza, filtra lo que llega demasiado deprisa desde fuera. Aquí, estar más cerca no siempre es estar más seguro. A veces, sobrevivir significa saber parar antes de dar un paso más hacia la comodidad y la conexión. Si miramos esta historia desde nuestro mundo, donde casi todo nos empuja a conectar más, interactuar más, compartir más, la vida de los Zoe abre una pregunta incómoda. Nukak, moverse para que el lugar no se desgaste. Piensa en un territorio donde cada paso que das se hunde un poco en el suelo. La tierra es húmeda, blanda, se encharca según la estación, nunca está del todo seca y nunca es tan firme como para confiar en quedarte mucho tiempo allí. Ese es el mundo de los Nukak. Aquí, la seguridad no se asocia a una aldea fija, sino a la capacidad de leer cuándo un lugar empieza a volverse peligroso. Sus campamentos son pequeños, rápidos de montar y de abandonar. No permiten que la basura, los desechos o los parásitos se acumulen hasta convertir ese punto en un foco de enfermedad. El refugio, el fuego, las estructuras, todo se organiza con esta idea en mente. No estaremos aquí demasiado tiempo. Los Nukak prestan atención a señales que para otros pasarían desapercibidas. Un cambio en el zumbido de los insectos, un olor distinto en la tierra, la sensación de que el agua se estanca, un silencio raro en la noche. Son indicadores de que ha llegado el momento de irse. Esta estrategia les ayuda a evitar que cualquier campamento se convierta en un vertedero, un foco de patógenos o una cicatriz larga sobre el bosque. Pero, igual que los Zoe, ellos también han tenido que enfrentarse al avance de un mundo que no respeta ese ritmo. Los primeros contactos no planificados a finales del siglo XX trajeron enfermedades y violencia, reduciendo de forma drástica su población. Los claros en el bosque, las nuevas carreteras, las áreas delimitadas desde despachos lejanos, todo fue recortando el espacio por el que podían pasar sin dejar rastro. Hoy, cada vez que se desplazan, no solo huyen de riesgos naturales, sino también de un mundo que estira sus huellas de cemento hacia la selva. Si miramos nuestra propia manera de movernos, la historia de los Nukak funciona como un espejo. Cuando acampamos, construimos alojamientos, abrimos rutas y experiencias en la naturaleza, a menudo queremos dejar algo, un sendero, una terraza, una foto que demuestre que estuvimos allí. Ellos hacen lo contrario. Intentan pasar sin dejar casi nada que dure más que ellos mismos. La última vez que te fuiste de un lugar, un bosque, una playa, un pueblo pequeño, ¿qué quedó allí gracias a ti, aparte de lo estrictamente inevitable? Desde estos pasos que nunca se fijan del todo en el suelo, seguimos hacia otro territorio, donde sobrevivir no depende solo de saber cuándo irse, sino también de saber qué tocar, cuándo y cómo para no hacer daño. Huni Kuin, el bosque como farmacia viva. No todos los bosques amazónicos son iguales. Hay zonas donde el sonido del agua es constante pero suave. La luz se filtra con cuidado entre copas altas. El aire es denso pero no agobiante, como si el lugar llevara siglos susurrando algo a quien sabe escuchar. Ahí vive el pueblo Huni Kuin, también conocidos como Kachinawá. Para ellos, el bosque no es solo refugio ni despensa, es una farmacia viva. Cada planta, cada raíz, cada corteza tiene un momento exacto para ser usada. Cosechada demasiado pronto o demasiado tarde, fuera de temporada o en la hora equivocada, una medicina puede volverse ineficaz o peligrosa. Ese conocimiento no se guarda en libros ni en expedientes médicos. Se transmite en las manos, en los ojos, en el olfato, en los paseos compartidos entre mayores y niños por senderos que no aparecen en ningún mapa. Los adultos enseñan a reconocer un olor, una textura, un color en el agua cuando se remoja la raíz correcta. En un mundo donde la medicina moderna a menudo separa los compuestos químicos de su contexto para meterlos en pastillas y frascos, la relación de los Huni Kuin con el bosque nos recuerda que una medicina no es solo una sustancia, es una relación entre personas, plantas, agua y tiempo.
El problema aparece cuando ese conocimiento se arranca del bosque que lo creó, cuando se toma solo la sustancia, convertida en producto o moda, y se olvida el entorno que hacía posible que funcionara. Cuando el bosque se tala, no solo se pierden árboles y refugios, se pierde una biblioteca viva de respuestas sobre cómo mantener el cuerpo en equilibrio sin destruir el lugar que lo alimenta. Nuestro mundo está lleno de ideas, rituales y remedios que viajan de un lado a otro desconectados de su origen. Tomamos fragmentos de culturas, medicinas y creencias sin preguntarnos qué pasa con los territorios que les dieron sentido. Cuando aprendes algo de un lugar lejano, una medicina, una práctica espiritual, una forma de ver la vida, ¿estás haciendo algo para que el territorio que la hizo posible siga respirando? Desde un pueblo que sobrevive leyendo con precisión el lenguaje silencioso del bosque, seguimos hacia otro donde la clave no está solo en saber curar o no enfermar, sino en algo aún más difícil: renunciar a parte de lo que podrían tomar para que el sistema entero no se ronca. Enahuenenahue, renunciar para que el sistema siga en pie. En la región de los Enenahue, el sonido dominante no es el del tráfico, sino el del agua. Ríos que suben y bajan, que cambian de ritmo, marcan cuándo se come, cuándo se trabaja, cuándo se espera. Las aldeas se levantan cerca del agua, pero no para dominarla. La vida gira en torno a los ciclos del río y a los movimientos de los peces. Hay algo que hace especialmente singular a este pueblo. Su supervivencia descansa casi por completo en la pesca y el cultivo de mandioca. Cazan muy poco en tierra firme. Para los Enenahue, comer no es solo una cuestión de hambre, es una forma de firmar un pacto con el lugar. Si se caza todo lo que se puede cazar, si se extrae cada recurso hasta el límite, ese pacto se rompe. Sus rituales, sus periodos de ayuno, sus celebraciones están tejidos alrededor de las migraciones de los peces. No son supersticiones ingenuas, son algoritmos culturales muy afinados para asegurar que año tras año el río siga dando lo suficiente para todos. Cuando las presas hidroeléctricas, las desviaciones de cauce o la contaminación río arriba alteran esos ciclos, lo que está en juego no es solo una fuente de alimento, se tambalea un sistema completo de relaciones entre personas, agua y espíritus. En muchas partes del mundo, hacer más, producir más, extraer más, vender más, sigue considerándose una señal de éxito. Los Enenahue existen tal como los vemos porque han aprendido a decir hasta aquí, porque han decidido no explotar al máximo cada oportunidad inmediata de ganancia para que el conjunto pueda seguir funcionando. Piensa en la última vez que tuviste la opción de sacar un poco más clientes, más ingresos, más visibilidad, pero elegiste no hacerlo solo para evitar que algo se saturara o se rompiera. Después de ver 4 formas de vivir que intentan no dejar cicatrices profundas en el entorno, avanzamos hacia una zona donde el conflicto ya es abierto, donde sobrevivir no es solo un ejercicio de equilibrio con la naturaleza, sino una postura frente a proyectos y fronteras que vienen de muy lejos. Guaymiri Atroari, cuando sobrevivir es también un acto político. Hay tramos de la Amazonia donde, vista desde el aire, la continuidad verde está interrumpida por una línea gris, una carretera. A su lado, torres de alta tensión, claros grandes, señales de proyectos que llegaron sin preguntar a la selva si estaba dispuesta a ceder espacio. En esa región vive el pueblo Guaymiri Atroari. Durante siglos, su territorio fue una red de ríos y senderos sin fronteras rígidas. Eso cambió cuando el mundo exterior decidió atravesarlo. La apertura de carreteras, la llegada de proyectos mineros y energéticos trajo consigo violencia, enfermedades, desplazamientos. Para ellos, la selva dejó de ser solo un lugar donde vivir, para convertirse en algo que había que defender.
A partir de entonces, sobrevivir significó vigilar ruidos que no pertenecían al bosque, leer huellas que no eran de animales, aprender a convivir, a la fuerza, con infraestructuras que partían su territorio sin seguir la lógica del río ni del suelo. La relación con el exterior quedó marcada por el trauma. La desconfianza no es una postura ideológica, es memoria acumulada. Mientras tanto, quienes se benefician de la electricidad, las carreteras o los productos que circulan por ellas, rara vez ven el mapa completo de lo que se ha sacrificado para que todo eso exista. Cuando enciendes una luz, recorres una autopista o cruzas un puente, ¿alguna vez te preguntas qué territorios tuvieron que ceder terreno? ¿Qué comunidades tuvieron que cambiar su forma de vivir para que ese gesto te pareciera tan normal? En este punto del viaje, la selva ya no es solo un ecosistema, es también una frontera política. Y aún así, no todos responden igual. Mientras algunos pueblos resisten marcando límites visibles, otros han tomado otro camino: protegerse no solo con armas o acuerdos, sino aligerando su propia forma de estar en el mundo. 8. Pirajá. Mantener la mente ligera en un mundo inestable. Imagina que te detienes a la orilla de un río ancho y tranquilo. El agua avanza sin prisa, reflejando el cielo y la vegetación a su alrededor. El bosque se abre lo justo, ni demasiado poco. A lo largo del río Maicí vive el pueblo Pirajá. Sus aldeas son pequeñas, sus construcciones sencillas, sus objetos no están pensados para durar décadas. Una de las cosas que más ha llamado la atención a lingüistas y antropólogos es su forma de hablar del tiempo y de la experiencia. Su lengua da prioridad a lo que alguien ha visto, oído o vivido directamente. El presente cercano organiza la vida. Se caza, se pesca, se recolecta lo necesario para hoy. Se duerme en intervalos más cortos, con una atención que no se apaga del todo. Desde fuera, esto podría verse como falta de planificación, pero en un entorno donde el agua sube y baja, los animales cambian de ruta, los riesgos aparecen y desaparecen con rapidez, llevar demasiados planes y expectativas puede convertirse en una carga. Para los Pirajá, una mente ligera, un equipaje ligero, son también estrategias de supervivencia. Nosotros, en cambio, a menudo viajamos con la sensación de que, cuanto más metamos en la maleta, objetos, dispositivos, itinerarios, cosas que hay que hacer, mejor saldrá el viaje. ¿Cuántos de tus viajes se han vuelto pesados no por el lugar al que fuiste, sino por todo lo que sentías que tenía que pasar mientras estabas allí? La forma en que los Pirajá organizan su vida nos recuerda que, en un mundo inestable, a veces la mejor defensa no es acumular pasado o futuro, sino estar de verdad en el presente que tienes delante. Pero incluso cuando alguien sabe mantener la distancia, irse a tiempo, cuidar el equilibrio, defender su frontera y mantener la mente ligera, hay contextos en los que nada de eso es suficiente. En el último tramo de este viaje, vamos a un lugar donde la estrategia de supervivencia ha llegado a su límite lógico: seguir existiendo casi desapareciendo. Agua. Sobrevivir casi desapareciendo. En el noreste de la Amazonía hay zonas sin grandes aldeas visibles, sin claros amplios, sin huellas evidentes de presencia humana. No porque no haya gente, sino porque quienes viven allí han tenido que elegir, o han sido empujados a elegir, una estrategia extrema: sobrevivir evitando ser encontrados. El pueblo Agua se desplaza a menudo. Sus campamentos son pequeños, las hogueras discretas, las pertenencias limitadas a lo esencial. Viven leyendo sonidos y silencios. Un motor lejano, un golpe metálico, un ruido que no pertenece a la selva es una señal de alerta. A veces, una señal para recogerlo todo y cambiar de rumbo. Para muchos Agua, los encuentros con el mundo exterior han significado enfermedades, persecuciones, pérdida de territorio.
En las últimas décadas, organizaciones han documentado contactos forzados, reducciones drásticas de población, casos de violencia que nunca salieron en portadas. En ese contexto, la decisión de permanecer aislados no es un gesto romántico ni una pose ideológica. Es, lisa y llanamente, la última posibilidad de seguir vivos. Su vida es austera hasta el extremo. Cazan animales pequeños, recolectan frutos, raíces, miel. Se mueven con lo justo. El conocimiento del bosque es minucioso. Reconocen ramas rotas donde no deberían estar. Notan cambios en los sonidos. Identifican un silencio extraño como otros identificarían el ruido de una alarma. La familia es el núcleo de todo. Grupos pequeños que se desplazan juntos. Niños que aprenden desde muy pronto a caminar sin hacer ruido, a esconderse, a leer el entorno antes de entender el resto del mundo. Los Awa no huyen porque ignoren que existe un mundo más allá del bosque. Huyen porque lo conocen demasiado bien. Saben que una carretera no solo trae máquinas, trae enfermedades, trae violencia, trae desapariciones que no dejan rastro. Cuando un pueblo necesita borrarse casi del mapa para seguir vivo, el problema no está en su forma de vida, sino en la presión constante que avanza sobre su territorio. Si para que alguien pueda vivir en paz tiene que desaparecer de nuestra vista, ¿qué dice eso sobre la manera en que nosotros estamos avanzando? Los Awa no representan un pasado exótico, representan un presente llevado al límite. Un presente que todavía respira entre los árboles, pero que podría apagarse sin ruido si no cambiamos la forma en que dejamos huella sobre este lugar. Conclusión y llamada a la acción. Después de recorrer estas 7 formas de vivir en la Amazonía, es fácil ver lo que las distingue de nuestra vida cotidiana. Pero quizá lo más importante es ver lo que tienen en común entre sí. Ninguno de estos pueblos ha sobrevivido dejando monumentos visibles, ni construyendo marcas que puedan verse desde el espacio. Han sobrevivido porque han aprendido a reducir tipo y tamaño de las cicatrices que dejan sobre el bosque. Mientras gran parte del mundo moderno mide el progreso por la suma de edificios, carreteras, líneas eléctricas y estadísticas de consumo, aquí la medida es otra. Árboles que no se talan, animales que no se cazan en exceso, territorios que no se fragmentan, lugares que no se convierten en residuos. Este video no puede decidir por ti cómo vas a vivir o a viajar a partir de ahora, pero tal vez pueda dejarte una pregunta sencilla que te acompañe. Cada vez que te mueves hacia otra ciudad, otro país o simplemente hacia un bosque cercano, ¿qué huellas dejas atrás? ¿Basura, ruido, marcas físicas en el terreno o un lugar que puede volver a algo muy parecido a lo que era antes de que tú llegaras? Si has llegado hasta aquí, no hace falta que dejes ninguna palabra en los comentarios en voz alta. Basta con que te lleves una, la que más resuene contigo. Huella, cicatriz, silencio. Porque a veces, la forma más respetuosa de pasar por un lugar no es marcarlo con nuestra presencia, sino aprender a irnos como si nunca lo hubiéramos herido. Y si quieres seguir explorando historias que el ruido del mundo suele tapar, historias que nos obligan a preguntarnos qué tipo de huella estamos dejando, puedes quedarte en este canal. Quedan muchos viajes por hacer, a través de otros paisajes y otras vidas, que, de un modo u otro, volverán siempre a la misma pregunta. ¿Cómo seguimos avanzando sin multiplicar las cicatrices sobre el lugar que llamamos hogar?